Hola Local Guides, ¿qué tal? Hoy te traemos un nuevo video podcast para hablarte de las mejores rutas de senderismo en Gran Canaria. Son rutas de senderismo de diferente dificultad, pero no te preocupes porque vamos a ir repasándolas de menor a mayor dificultad y por dificultad vamos a clasificarlas tanto en cuanto al desnivel positivo que tenga, es decir, lo que tú tengas que ascender por la montaña, como por la distancia de estas. Hay rutas que son largas, que son llanas, pero sin embargo hay rutas que son cortas que tienen muchísimo desnivel. Entonces vamos a intentar empezar por las que tienen menor dificultad teniendo en cuenta estos dos factores, y en cualquier caso te vamos a mencionar las que nosotros creemos que son las más bonitas para conocer el lado más auténtico de Gran Canaria. Empezamos por una imprescindible, por supuesto, no puede faltar el ascenso al Roque Nulo. Es una ruta de unos 3 kilómetros y que tan solo tiene 150 metros de desnivel, con lo que lo puede hacer prácticamente cualquier persona que no tenga movilidad reducida. Y nada, lo dicho, es la ruta que parte desde el aparcamiento más cercano del Roque Nulo hasta la base de este. La siguiente ruta imprescindible que nosotros creemos que debes hacer para tener una idea de los contrastes en los paisajes de Gran Canaria es la circular por el borde de la caldera de Bandama. Es una ruta bastante llana y apta para casi todos los públicos. Digo casi todos porque obviamente si hablamos de senderismo hablamos de ir por montaña y no se puede ir lamentablemente en silla de ruedas. Entonces, para todos los públicos que puedan caminar. Son unos 4 kilómetros y el desnivel son unos 250 metros. Aquí, pues en la caldera de Bandama, pues el paisaje es totalmente pues, más volcánico y cambia totalmente, por eso lo recomendamos también como una de las 10 mejores rutas de senderismo en Gran Canaria. Seguimos por el Barranco de los Cernícalos en Telde, que es uno de los senderos por los que corre el agua todo el año. Bueno, digo Telde, pero realmente es el barranco que limita los municipios de Valsequillo y Telde, vamos a ser correctos. Entonces es una zona bastante verde porque tiene bastante agüita y no es circular, esa es la única cosa negativa. Son 7,3 kilómetros, es un poquito más de distancia y tan solo 328 metros de desnivel, así que también podemos decir que es apta para todas las personas que tengan buena condición física y se quieran iniciar en el mundo del senderismo. Seguimos por el famoso buscado Sendero del Álamo, que es en Teror, es la ruta de las escaleras de madera, que son 4 metros de escalera de altitud para... Bueno, hay varias escaleras a lo largo del sendero, pero la más famosa es la de los 4 metros. Y nada, es un sendero corto de unos 5,5 kilómetros y apenas 200 y pico metros de desnivel y sale desde el pueblo de Teror, con lo que puedes aprovechar tu visita a esta zona de la isla para conocer uno de los pueblos más bonitos de Gran Canaria. Seguimos por Tamadaba, ya pasamos a senderos un poco más largos, de nivel más intermedio por la distancia, porque son 10 kilómetros y tiene 465 metros de desnivel. El Parque Natural de Tamadaba, pues nosotros en nuestro blog te proponemos una ruta circular que hemos hecho nosotros y nada, así puedes pues, tener una idea de lo que es el Pinar Canario, es otro de los paisajes diferentes que tiene la isla. Y si tienes suerte, pues podrás ver una de las presas o embalses que hay en Tamadaba con agua, dependiendo de la época del año. Y con suerte también la especie endémica de Gran Canaria, el pinzón azul. Así que esta ruta también es súper importante y bonita. Seguimos por otra de las más conocidas y buscadas y realizadas sobre todo por los gran canarios, porque aquí tampoco llueve mucho y en este barranco corre agua todo el año, y es el Barranco de Azuaje. Nosotros te proponemos una ruta que sale del pueblo de Firgas para que lo puedas combinar con una visita al Paseo de Gran Canaria, que es una de las zonas más bonitas de la isla, y es circular. Son 8,5 kilómetros, con lo que ya también la ruta es bastante larga, pero aquí lo importante es el desnivel porque ya tenemos más de 500 metros de desnivel, con lo que tendrás que tener ahí un poquito de capacidad física para subir. Otra de las rutas de nivel intermedio en Gran Canaria que te recomendamos es una costera y es ni más ni menos la que te lleva a la playa virgen de Wiwi. Wiwi se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, en un entorno totalmente virgen y protegido, y en nuestro blog te proponemos una ruta que va desde la playa de Tasartico hasta la playa de Wiwi. Son 870 metros de desnivel, la ruta empieza bien, pero luego subes un montón y luego bajas un montón. Y lo mismo a la vuelta porque no es circular. Y son unos 8,5 kilómetros. Aquí sí que tienes que ir bastante preparado con agua porque es en una zona bastante árida de Gran Canaria, pero bueno,
Como te digo, te mencionamos rutas para tener contrastes en los paisajes y aquí verás que estás rodeado de cardón canario, que es una especie de cactus endémica también de las islas. Y claro, vas a la zona costera de la zona oeste de Gran Canaria, que no tiene nada que ver con el interior y con los senderos y barrancos que te he ido mencionando en este video podcast. Por otro lado, ya pasamos a rutas de mayor nivel y seguimos con la ruta de las 3 presas, que nosotros la hicimos hace poco, y sale de la presa de Chira y pasa por la presa de las Niñas y la presa de Soria. Es una ruta circular que pasa también por el barranco de Soria, preciosa, pero sí que tienes que tener una buena condición física porque estamos hablando de 1200 metros de desnivel y casi 18 kilómetros de ruta. Nosotros la hicimos caminando, corriendo y tardamos un poquito menos de 5 horas, y eso que paramos para grabar y demás, pero es súper recomendable pues porque por el barranco de Soria corre agua, las presas, si tienes más o menos suerte, pues también tienen agüita, no sé, muy bonita, la verdad, cascadas, recomendable. Seguimos también por otra que hemos hecho hace poco, que es la que sale desde el Puerto de las Nieves en Agaete, recorre todo el barranco de Agaete, llega hasta el valle de Agaete y desde San Pedro sube hasta la era de Berbique. Esta también es una ruta de nivel pro, son 17 kilómetros y 930 metros de desnivel, pero espectacular también por las vistas que tienes a toda la costa norte de Gran Canaria, incluso a la famosa Cola de Dragón cuando estás bajando hacia el Puerto de las Nieves de vuelta, porque es una ruta circular. Y la era de Berbique yo no la conocía, la verdad es que me encantó. También vinimos la hicimos en invierno y estaba todo súper verde, que de hecho me recordó al famoso Monte Pavón. Por cierto, hablando de Monte Pavón, me he saltado la ruta del Monte Pavón. Pues lo que te decía, otra de las rutas que te recomendamos hacer en Gran Canaria es la circular que sale de Montaña Alta, en Santa María de Guía, y pasa por el Monte Pavón, que es una zona llena de cortijos, de queserías, muy, muy, muy verde, sobre todo en los meses de invierno, en la que vas a poder andar rodeado de praderas verdes que te recordarán a Irlanda, Escocia o incluso a Nueva Zelanda, porque están llenas de ovejas, pero bueno, a nuestro estilo, que no debemos compararnos con otros sitios, sino Monte Pavón, que es muy bonito. Y puedes combinar esta visita incluso con una parada en la Casa del Queso en Guía al finalizar, que está en Montaña Alta, y también puedes subir incluso al mirador de Montaña Alta para tener una vista 360 de toda esta zona de Gran Canaria. La ruta es la de Monte Pavón, son unos 13 kilómetros y tiene 600 metros de desnivel, así que la podemos clasificar dentro de las intermedias avanzadas. Y por supuesto recomendamos llevar un track para no perderte, y en casi todas las rutas que tenemos aquí compartidas, digo casi porque las del Roque Nublo no hace falta poner un track porque está todo señalizado, es muy fácil. Y creo que me voy a ir directamente a mencionarte el Camino de Santiago de Gran Canaria. El Camino de Santiago de Gran Canaria, normalmente la gente lo suele hacer en 3 etapas porque son 66 kilómetros que atraviesan la isla desde el sur, desde el Faro de Maspalomas hasta la iglesia de Santiago de los Caballeros en Galdar. Entonces, si eres un super senderista, pues a lo mejor lo puedes hacer en un día, y si no, pues como hace todo el mundo, en 3 etapas. De hecho, nosotros tenemos vídeos y artículos en el blog con muchísima información y consejos para que lo puedas hacer por tu cuenta. Lo dicho, no sé cuántos senderos llevo ya, pero creo que estos son los más importantes. También hay uno que no quiero dejar de mencionar porque a mí Guayadeque me encanta. Guayadeque, el barranco de Guayadeque es el barranco más grande de Canarias y es una ruta circular de 15 kilómetros y casi 1000 metros de desnivel, con lo cual yo la clasificaría dentro de las rutas de nivel avanzado, pero la quería mencionar por si te animas, porque el barranco de Guayadeque, como te digo, está lleno de cuevas, de yacimientos. El paisaje a la costa este de Gran Canaria es espectacular. No sé, solo ver el valle, el barranco en sí, es súper bonito. Y luego encima puedes combinar la ruta al final o después de comer hacer la ruta con una comida canaria en las cuevas de Guayadeque, así que es súper planazo. Finalmente, te dejo en la descripción de este vídeo enlace a todas las rutas de senderismo en Gran Canaria, donde tú puedes ver toda esta información, y si quisieras adquirir alguna de ellas, pues adquirir, me refiero a adquirir el track, porque algunos tracks
de nuestro blog son de pago para poder mantener este proyecto, porque la verdad es que bajo mi punto de vista nos lo curramos bastante con el contenido de las rutas, tanto en cuanto a detalles, consejos, vídeo también de la ruta y muchísima información que lamentablemente no tenemos de entidades públicas y que creemos que nosotros estamos haciendo una labor para dar a conocer el lado más auténtico de Gran Canaria a pie o en bici, porque también tenemos rutas en bici. Y nada, simplemente te pedimos que si quieres apoyar nuestro contenido y hacernos una mini donación, pues compres un track por 1,99 €. Y si quisieras comprar pues varios tracks, pues que sepas que también tenemos packs de rutas de senderismo y que las puedes ver todas en el enlace que te voy a dejar en la descripción. Nada más, Local Guider, esperamos que este video podcast te haya sido de ayuda. Si es la primera vez que vienes a Gran Canaria, recuerda que también tenemos guías para conocer Gran Canaria, pues una guía de restaurantes, una guía de playas e itinerarios diferentes para descubrir la isla en función del número de días que vengas. Aunque en esas guías no vienen las rutas de senderismo, esto es más bien para gente que quiera específicamente venir a hacer senderismo porque ha venido muchas veces a la isla o porque vive aquí. Y nada más, lo dicho, muchísimas gracias y hasta la próxima, Local Guider.